Muy buenos días. Quiero darle gracias a Dios porque nos permite estar esta mañana reunidos a través de este medio, usted allá detrás de su pantalla y yo desde este lugar con el propósito de estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Quiero que iniciemos orando y pidiendo a nuestro buen Dios que nos esté dirigiendo para que este sea un tiempo especial en el que podamos aprovechar para aprender lo que Él quiere enseñarnos y también para ponernos de acuerdo con Él y hacer su bendita voluntad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque nos regalas esta oportunidad para que estudiemos tu bendita palabra. Señor, yo quiero agradecerte por cada persona que está allí a través de sus pantallas, siguiéndonos en esta transmisión. Padre, pedirte que tu Santo Espíritu esté obrando de manera especial en su mente, en su corazón, para captar, para entender el mensaje que tú quieres llevar a sus mentes y a sus vidas en esta mañana. También, Padre, que estés obrando en mi mente y en mi corazón, para que cada palabra que salga de mi boca sea la necesaria para la edificación de tu cuerpo. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos venido estudiando, ya llevamos 2 semanas, por dos oportunidades estuvimos hablando de la soberanía de Dios. Primero estuvimos hablando de la soberanía de Dios sobre el universo inanimado. También estuvimos hablando de la soberanía de Dios sobre el hombre natural. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la soberanía de Dios sobre sus elegidos. Hablar de la soberanía de Dios es un poco complicado porque podemos llegar a extremos, y los extremos en lo que tiene que ver con la soberanía de Dios nos hacen tomar decisiones equivocadas o asumir conceptos equivocados. Por eso en esta oportunidad vamos a estar hablando de la soberanía de Dios en sus elegidos y vamos a ver la manera como se manifiesta en la práctica, vamos a ver cómo se equilibra con la voluntad humana y finalmente vamos a ver que la soberanía de Dios en sus elegidos demanda una respuesta de ellos. Vamos a ver primero entonces que esta soberanía se manifiesta de manera práctica. Pero vamos a estar leyendo primero un texto allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. La palabra de nuestro Dios dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, vemos en este texto bíblico cómo se enfoca la soberanía de Dios. Y vamos a hablar entonces de nuestro primer punto, cómo la soberanía de Dios se manifiesta de manera práctica. Y en esta manera como se manifiesta, entonces vamos a tratar 4 aspectos. Vamos a ver cómo se manifiesta de manera práctica cuando Dios ejerce su poder vivificante.
también cuando ejerce su poder fortalecedor, cuando ejerce su poder directivo y también cuando ejerce su poder preservador. Vamos a iniciar entonces hablando de que la soberanía de Dios en sus elegidos se manifiesta de manera práctica, ejerciendo su poder vivificante primero para el nuevo nacimiento. Quiero invitarlos a que nuevamente abramos nuestras Biblias allí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículos 3 al 7, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Observamos en este texto cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo acerca de esta inquietud que este hombre tiene cuando se acerca a él de noche para obtener algunas respuestas sobre cosas que le estaban inquietando, y especialmente estaba inquieto por el nuevo nacimiento o por la vida eterna. Y el Señor le dice que para poder tener vida eterna, para poder ver la eternidad, para entrar en el reino de los cielos, necesita nacer de nuevo. Ahora, para Nicodemo en ese momento era un poco complicado entender, bueno, ¿cómo es posible que un hombre, siendo ya viejo, entre nuevamente en el vientre de su madre y nazca? Nicodemo no podía entender esto. Por eso el Señor Jesucristo le habla acá de dos nacimientos. Le habla de dos nacimientos y le dice a Nicodemo: es necesario que el hombre nazca de la carne, pero también nazca del Espíritu. Porque lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces observamos acá que hay un nacimiento que no puede ser producido por la carne. La fuente de ese nacimiento es el Espíritu, y es al que el Señor se refiere en su conversación con Nicodemo. Es decir, está hablando de esa obra especial que Dios hace en la vida de la persona, colocando el Espíritu Santo en la vida de esa persona para traerlo a la comunión con Él. De hecho, es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que podemos tener comunión con el Padre. Cuando nosotros podemos hablar con el Señor, cuando nosotros podemos venir delante de su presencia, cuando podemos obedecer su palabra, es por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo está en nosotros porque Dios, ejerciendo su soberanía, hace que ese espíritu venga a morar en nosotros. Entonces, la primera cosa que observamos ahí en cuanto a cómo Dios ejerce su poder vivificante es que lo ejerce para producir en nosotros el nuevo nacimiento. Ahora, ese nuevo nacimiento tiene una cosa que también, o que conocemos como la vida eterna. A ver, cuando definimos la vida eterna, estamos hablando de una vida que tenemos para siempre, una vida que ya no termina. Quiero invitarlos ahí también en Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en el que me envió tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Interesante cómo vemos que esa vida eterna viene por creer en el Señor Jesucristo, pero es una vida eterna que nos garantiza el Señor mismo. Él nos garantiza esa vida eterna, Él nos da esa vida eterna cuando nosotros venimos a Él, cuando venimos al Señor Jesucristo y creemos en nuestro Dios. Entonces Dios nos da la vida eterna. De hecho, cuando el Señor pone en nosotros su Santo Espíritu, es para que esté en nosotros y esté con nosotros por la eternidad.
esa relación ya no ya no va a cambiar. No es algo que pueda perderse, sino que desde que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador podemos estar convencidos, podemos estar seguros de que vamos a pasar la eternidad en la presencia de nuestro Dios, porque ya tenemos vida eterna. Dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Entonces, aquí empezamos a mirar algo interesante. Y es cómo conjugar la soberanía de Dios también con la responsabilidad humana, con lo que nosotros debemos hacer. Aquí dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es decir, yo debo creer en el Hijo para tener vida eterna. Más adelante vamos a mirar cómo se pueden dar las dos cosas, cómo se puede dar simultáneamente la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. O porque podamos entender que la soberanía de Dios no anula de ninguna manera la responsabilidad humana. Vamos a ver también entonces cómo nuestro Dios ejerce su poder vivificante, no solo para el nuevo nacimiento, no solo para la vida eterna, sino también para que podamos ir a Jesús, ya que usted y yo podemos ir a Jesús por la obra del Padre. Vamos a mirar entonces allí en Juan 6, versículo 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, mis queridos hermanos, que si usted y yo hemos podido ir a Cristo y hemos podido aceptarle como Señor y Salvador y hemos podido creer en Él como nuestro sustituto, como esa persona que murió por nosotros en la cruz del Calvario, podemos hacerlo sencillamente porque nuestro buen Dios ha obrado en nosotros. Y dice que es el Padre el que nos ha traído al Hijo. El Padre ha obrado de manera especial en nuestras vidas para que nosotros llegáramos al Hijo y pudiéramos creer en Él y pudiéramos aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Y de hecho lo que el Señor Jesucristo dice, que nadie puede venir a Él si el Padre que le envió no le trajere. Entonces, si usted, mi querido hermano, si yo estoy en una relación con Cristo, es porque el Padre, nuestro buen Dios, nos ha traído a esa relación con su amado Hijo. Entonces, es una manifestación de la soberanía de Dios de manera práctica, ejerciendo su poder vivificante para nuestro nuevo nacimiento, para que tengamos vida eterna, para que podamos ir a Jesús, pero también para que podamos hacer buenas obras. Quiero que vayamos al texto que leímos inicialmente, allí en Efesios, y el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Resulta interesante observar cómo no solamente Él nos ha salvado, nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, sino que también nos hace obrar de manera diferente. Es decir, que la vida que hoy tenemos, la vida que hoy disfrutamos, la vivimos en obediencia al Señor y vivimos para su honra y su gloria, porque Él ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en esas buenas obras. Es decir, cuando usted y yo hacemos buenas obras, es la voluntad de Dios ejecutándose en nosotros. Es por el poder de Dios que podemos ejecutar esas buenas obras. De hecho, siempre cuando estoy hablando sobre este tema y estoy hablando de la predicación, tengo que decir que cuando la predicación sale de acuerdo con la palabra de Dios y no se cometen errores, es por el control del Espíritu Santo, es porque Dios ha querido glorificarse a través de mi vida y entonces me ha usado para entregar su mensaje a aquellas personas que lo están escuchando. Pero si hay errores, esos debo decir que sí corresponden a mí. Esos son míos cuando yo dejo de guiarme o de ser un instrumento en las manos de Dios y trato de incluir en el mensaje mi propio pensamiento. Por eso, algo bien interesante que resulta de este tema de la soberanía de Dios es el reconocer que es Él el que enseña y que nosotros, los predicadores, sencillamente somos herramientas en sus manos a través de las cuales Él se glorifica en la vida de los cristianos. Entonces, observamos ese primer aspecto de la manera como se manifiesta de manera práctica la soberanía de Dios en sus elegidos, y es ejerciendo su poder vivificante. Pero también debemos decir que se manifiesta ejerciendo su poder fortalecedor. Cuando nosotros nos ponemos a preguntarnos, bueno, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido posible que pasemos por tantas situaciones de crisis, por tantos problemas y aún podamos mantenernos de pie?
¿Cómo es posible que podamos mantenernos con esperanza? ¿Cómo es posible que podamos mantenernos animados y tranquilos y confiados de nuestro destino eterno? Sencillamente podemos hacerlo porque aunque hay cosas que pretenden debilitarnos, aunque hay cosas que nos pretenden apabullar, que pretenden dominarnos, el Señor ejerce sobre nosotros su poder fortalecedor y nos renueva. Vamos a mirar allí en Efesios 3 donde venimos estudiando, y vamos a mirar en Efesios 3 el versículo 14 y también leemos hasta el 16. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vemos que en la oración que el apóstol Pablo hace por los efesios, él toma un momento especial para pedirle al Señor que les dé a los creyentes de Éfeso el ser fortalecidos por él. Es decir, el ser fortalecidos en el hombre interior es algo que Dios hace. Dios nos fortalece en el hombre interior para que nosotros podamos entonces seguir adelante, para que podamos vivir la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana sin la intervención de Dios a nuestro favor. Es decir, usted y yo vivimos la vida cristiana porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros y nos da la fuerza para poder hacer todas aquellas cosas que implica la vida cristiana, porque Él ejerce en nosotros ese poder fortalecedor. También vamos a mirar en Efesios 6, el versículo 10. Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis queridos hermanos, quiero repetir las palabras de Pablo para usted y para mí, es que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, no tratamos de vivir la vida cristiana con nuestras propias capacidades. No tratamos de vivir la vida cristiana tomando nuestros propios recursos, porque esas capacidades, esos recursos que nosotros tenemos no son suficientes, no son el recurso especial para que podamos vivir la vida cristiana. Para poder vivir la vida cristiana necesitamos el poder de Dios. Es con la fuerza de Dios que se vive la vida cristiana. Por eso entendemos cuando lo que escribe el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que podemos entender entonces de eso que dice el apóstol Pablo? Él dice: ya no vivo yo, es decir, él ya se ha negado a sí mismo, él ha reconocido que su vida no la está viviendo con sus propios recursos, sino que está dejando que la vida del Señor Jesucristo se manifieste a través de él por la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ser fortalecidos en el hombre interior es dejar que la soberanía de Dios, que Él gobernando en nosotros, Él gobernándonos, entonces ejerza su poder en nosotros y se manifieste y haga de nosotros herramientas útiles para su obra. Ahora, también entendemos que el Señor en su soberanía es el que nos da las fuerzas. Vamos a mirar allí en Isaías 40, el versículo 29. Isaías 40, 29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cómo entender esto que dice en este versículo 29? ¿Cómo entender que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas? Dentro de nuestras matemáticas, si yo multiplico 0, multiplico por cualquier número, seguirá dando 0. Sin embargo, en las matemáticas de Dios observamos que, aunque no tenemos fuerzas, Él nos la multiplica, nos da nuevas fuerzas, porque Él ejerce su soberanía soberanamente y obra especialmente en nosotros para darnos esas nuevas fuerzas que necesitamos para seguir adelante.
Es una decisión que Él toma por su propia voluntad. Es una decisión que toma sin tener que consultar a nadie. De hecho, es lo que venimos hablando de la soberanía de Dios. Son las decisiones que Él toma a nuestro favor y para las cuales no tiene que consultar a nadie, sencillamente porque Él puede hacer lo que Él quiere, pues puede hacer lo que a Él le place. Y vemos entonces cómo ejerciendo esa característica, Él ejerce su poder vivificante, Él ejerce su poder fortalecedor, pero también Él ejerce un poder directivo en nuestras vidas. Él también nos dirige en nuestra vida práctica. Y vamos a mirar allá en el Salmo 48, en el versículo 14. Salmo 48, versículo 14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Dice el salmista, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Observamos cómo el salmista en esta oportunidad está reconociendo que la dirección de Dios no solamente viene a nuestras vidas mientras estamos acá vivos, sino que aún más allá de la muerte, el Señor nos va a guiar y el Señor nos guía más allá de la muerte, porque Él tiene potestad para ejercer su poder directivo, no solamente en esta vida presente, sino también más allá de esta vida. Cuando hayamos partido para la eternidad, Él va a seguir guiándonos más allá de la muerte. Pero mientras estamos acá, también Él ejerce su poder directivo para enderezar nuestros pasos. Miremos allí en Proverbios, en el capítulo 16, el versículo 9. Proverbios 16, 9. Dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces observemos que el Señor no solamente nos ha rescatado del poder del pecado y de la muerte y nos está guiando, sino que también está enderezando nuestro camino. Muchas veces nosotros estamos desviándonos de la ruta que Él nos ha asignado y entonces viene Él para corregir nuestro camino y enderezar nuestros pasos. Sencillamente porque Él es soberano, no solamente para rescatarnos del poder del pecado y de la muerte, sino para llevarnos a obrar de acuerdo con su voluntad. Es por eso que nosotros recibimos la corrección y somos redireccionados por Dios en la dirección que Él quiere darnos. Ahora, no estoy diciendo con esto que nosotros seamos marionetas en las manos de Dios. No estoy diciendo que Él obre su perfecta voluntad en nosotros y que nosotros sencillamente nos abandonamos y dejamos que Él haga lo que Él quiera en nosotros, porque no es así. Nosotros tenemos parte dentro de esto que Él está haciendo. Es decir, tenemos que empezar a seguir notando cómo Dios es soberano y ejerce su soberanía, pero nosotros somos responsables de hacer aquello que entendemos que debemos hacer. Entonces las dos cosas tienen que conciliarse, las dos cosas van juntas. La soberanía de Dios de una parte y la responsabilidad humana tienen que unirse para que realmente nosotros hagamos lo que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Además de ejercer su poder vivificante y su poder fortalecedor, su poder directivo, también Él ejerce un poder preservador sobre nuestras vidas. Y vamos a mirar allí en el Salmo 97. Salmo 97, vamos a leer el versículo 10. Salmo 97, 10, dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos de mano de los impíos. Observamos cómo Él ejerce su soberanía y su poder preservador para guardar nuestras almas. Dice que Él salva las almas de los santos de las manos de los impíos. Entonces vemos cómo él es algo que Él hace por su voluntad, Él determina hacerlo. Es una decisión que radica en Él mismo, que no toma en cuenta ninguna justificación humana, sino que todo radica solamente en su poder, en su soberanía, en su voluntad. Entonces Él usa esa soberanía y ejerce su poder preservador para guardar nuestras almas, también para amparar a los santos. Mire, el Salmo 37, el versículo 28, nos dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados.
mas la descendencia de los impíos será destruida. Observamos cómo el salmista nos habla de lo que Dios hace con sus santos, con sus escogidos. Observamos y dice que Él los guarda. Él nos guarda a nosotros, tiene un propósito especial con nuestras vidas y por eso Él ha determinado guardarnos. Entonces por eso ejerce su poder preservador, para evitar que nosotros nos dejemos contaminar por el pecado, nos dejemos arrastrar por la corriente del mundo. Entonces Él viene para ampararnos, no solamente de los malos pensamientos, sino a ampararnos también de los impíos, de los que no le tienen en cuenta, y Él nos guarda de esos impíos. El Señor entonces está ahí para preservar nuestra vida, para preservar nuestra integridad, para guardarnos del pecado. Dice que Él guarda a los que le aman. El Salmo 145, el versículo 20. Salmos 145, 20. Dice: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Observamos acá en este texto cómo el Señor hace diferencia entre los santos y los impíos, cómo Él obra de una manera con los santos y obra de otra manera con los impíos. Dice que a los santos los guarda, mas a los impíos los destruye. ¿Por qué? Sencillamente porque Él determinó hacerlo de esa manera. Es el ejercicio de su soberanía y es la manera como esa soberanía se manifiesta de manera práctica en la vida de los elegidos. Ahora vamos a mirar que esa soberanía, y como ya hemos estado mencionando en algunos momentos de este tema donde vamos, y es que la soberanía de Dios se equilibra con la voluntad humana. Vamos a ver cómo establecer ese equilibrio, cómo la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana, pero tampoco la responsabilidad humana elimina la soberanía de Dios. Aunque aparentemente son contradictorios, vamos a mirar allí en Efesios 2, donde leímos ya, dice en Efesios 2, 8, vamos a estar mirando para mirar este equilibrio, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Observamos que el elemento que hace posible que nosotros seamos salvos es la fe. Dice, dice por gracia sois salvos por medio de la fe, es decir, el elemento que Dios usa para salvarnos es la fe, pero dice que esa fe no es algo que sale de nosotros mismos. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, hablando de la fe, dice: no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, que es Dios mismo quien pone su fe en nosotros para que podamos creerle y ser salvos. Por eso entendemos entonces que de parte de Dios viene esa decisión de salvarnos y pone en nosotros la fe. Pero nosotros debemos ejercer esa fe, debemos usar esa fe que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y vamos a mirar allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Observamos la responsabilidad humana en acción. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Es decir, usted y yo, ¿qué debemos hacer? Recibirle, aceptar al Señor Jesucristo con todas sus implicaciones. A todos los que le recibieron y creen en su nombre. Debemos creer en Él, creerle a Él. Esas son cosas que nosotros hacemos. Está dentro del resorte de nuestra responsabilidad. Ahora, no podríamos hacerlo si el Señor no hubiera puesto antes en nosotros ese elemento especial que nos capacita para hacer lo que es la fe. Entonces, aparentemente, la soberanía de Dios y la responsabilidad son contradictorios, pero es solamente aparente porque lo que vemos en la práctica es que más bien son armónicos, se complementan. Entonces Dios ha determinado salvarnos, ha puesto fe en nuestros corazones y nosotros respondemos creyendo y aceptando, lógicamente usando el recurso que Dios ha puesto en nosotros para poder disfrutar de la salvación. Entonces, si usted y yo podemos creer en el Señor, si podemos tomar esa decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es mi responsabilidad hacerlo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra, porque nosotros debemos obrar de acuerdo con lo que estamos oyendo.
Pero para poder obrar de acuerdo con la voluntad de Dios y ser salvos, se requiere que Él primero haya puesto en nosotros esa fe que nos lleva a la salvación. Porque el hombre siempre está bajo dominio. Vamos a mirar allí en Romanos 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Observamos ahí entonces que en ese equilibrio que se debe tener entre la voluntad humana y la soberanía de Dios, vemos que el hombre siempre está bajo dominio. Y hay dos opciones: que el hombre esté bajo el dominio de Dios para salvación, o que el hombre esté bajo el dominio de Satanás para condenación. Entonces observamos lo que dice en Romanos 6, 22 y 23. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observemos con detenimiento qué nos dice allí el apóstol Pablo. Dice que ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Es decir, estábamos en una condición lamentable y era esclavos del pecado, encaminados a la muerte eterna. Pero estando en esa condición, el Señor ha obrado en nuestras vidas, ¿cierto? Lo que nos dice ahí, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. No nos liberamos nosotros mismos del pecado, fuimos libertados del pecado porque Dios decidió hacerlo de esa manera, pero nos ha hecho ahora siervos suyos. Es decir, no nos libertó para que hagamos lo que quisiéramos hacer, Él nos ha libertado para ser sus siervos. Se habla mucho del libre albedrío, de que el hombre es libre de tomar decisiones. Y bueno, si existe el libre albedrío, sería para que el hombre decida a quién se somete. Es decir, la única decisión que usted podría tomar es decide servir a Dios para vida eterna o decide servir a Satanás para muerte eterna. Pero sea que tome una decisión o la otra, va a seguir siendo esclavo, va a seguir siendo siervo. Pues, hombre, lo mejor que podemos hacer es entregar nuestras vidas a nuestro Dios y servirle a Él para vida eterna. Vamos a mirar allí en Juan 8, versículo 36. Juan 8, 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire esa expresión, tratemos de entender esa expresión. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando el Hijo de Dios viene y paga por nuestro pecado, nos libera del poder del pecado y de la muerte, ahora somos libres, pero libres no para hacer la voluntad de nuestra carne, sino para hacer la voluntad de Dios. Libres para someternos al señorío de Dios, libres para someternos al señorío de Cristo, libres para aceptar su dirección en nuestras vidas y dejar que Él controle nuestras vidas, dejar que el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros desde el día que creímos, nos encamine en la dirección que Dios quiere llevarnos. Entonces, el hombre siempre está bajo dominio. Aquí vemos que está bajo el dominio de Dios para salvación, pero también entendemos que está bajo el dominio, si está bajo el dominio del diablo, es para condenación. Entonces dice en Romanos 6:20, que ya leímos allí, vamos a mirar nuevamente. Romanos 6:20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y dice que nosotros venimos de esa condición, de ser esclavos del pecado. Las personas que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, las personas que no se han sometido al señorío de Cristo, están hoy bajo el señorío de Satanás, bajo el dominio de Satanás. Es decir, solo si hablamos de los seres humanos, hay dos grupos de seres humanos: los que están bajo el dominio de Satanás y los que estamos bajo el dominio de Dios. Los que estamos al servicio de Cristo y los que están al servicio del mundo. Entonces, es importante que lo entendamos. Entonces, que veamos que si bien nosotros hemos sido puestos bajo el dominio
digamos que ejercimos de alguna manera una especie de libertad, fue solamente para someternos bajo el dominio, bajo la soberanía de Dios y encaminarnos a la salvación. Entonces veamos que nosotros sí estamos tomando decisiones, nosotros sí estamos haciendo cosas, pero eso que hacemos, esas decisiones que tomamos, esas cosas que hacemos, las estamos haciendo porque nos negamos a nosotros mismos, porque no ejercemos nuestra propia voluntad, sino que dejamos que el Espíritu Santo de Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Y cuando eso sucede, entonces es cuando realmente vivimos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces, la responsabilidad mía es ceder mi voluntad a la voluntad de Dios por medio de su Santo Espíritu, para que Él haga con mi vida lo que a Él le plazca, para que Él viva su vida por mí. Porque Cristo no solamente vino para morir por mí, sino que también vino para vivir por mí. Él quiere tomar el control de mi vida y hacer su voluntad en mi vida. Entonces, mi responsabilidad es ceder el control a Él. Es la parte mía. Ahora, yo no podría hacerlo sin el concurso de Él. Es decir, Él es el que me capacita, me motiva y me acerca a esa decisión y me da la capacidad de poder decidir vivir para Él. Bien, avanzamos entonces. Entonces, la soberanía de Dios se equilibra con la voluntad humana. También es un hecho que debemos tener en cuenta para no dejarnos llevar al fatalismo. Porque habrán personas diciendo, bueno, pero si Dios es el que salva, si la salvación está totalmente en las manos de Dios, entonces ¿qué sentido tiene que nosotros prediquemos? ¿Qué sentido tiene que enseñemos la palabra de Dios? ¿Qué sentido tiene que hagamos lo que está haciendo la iglesia en este momento, de proclamar el nombre de Cristo? ¿Qué sentido tiene si solamente se van a salvar aquellos a los que Dios ha llamado? Entonces vamos a mirar allí en Marcos 16, versículo 15, para que no nos dejemos llevar por el fatalismo. Entonces vamos a mirar Marcos 16, 15, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire, si bien es cierto que Dios ha escogido a los que han de ser salvos, nosotros participamos en la salvación de esas personas. ¿Y de qué manera lo hacemos? Siendo las herramientas a través de las cuales Dios lleva su mensaje de salvación a esas personas que Él ha escogido. Entonces dice, por eso nos manda, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto id, Él nos está diciendo su responsabilidad es ir. Ahora vamos a mirar allí en Juan 6, 63. Juan 6, 63 dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces podemos entender acá que no son mis argumentos los que van a lograr que una persona tenga vida eterna. Yo soy la herramienta a través de la cual Dios hace llegar su mensaje a aquellos que ha escogido, pero no son mis palabras las que van a convencer a esta persona, sino que es la palabra de Dios. Es Dios mismo el que va a obrar en esa persona para que pueda ser convencida. Es lo que observamos ahí en ese versículo. Porque es el Espíritu el que da vida. Es decir, usted y yo debemos ir y predicar siendo conscientes de que nosotros no podemos convencer a nadie de que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Eso es algo que solamente va a hacer Dios mismo. El Espíritu Santo de Dios se va a encargar de convencer a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Si usted y yo hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no fue porque vino un predicador muy convincente y nos predicó el mensaje de salvación y nos convenció de ser salvos. No fue ese predicador, fue Dios mismo, fue su Santo Espíritu el que obrando dentro de nosotros nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, y por eso pudimos aceptarle como Señor y Salvador. Es la soberanía de Dios en acción acá. Entonces, mis hermanos, no nos dejamos llevar por el fatalismo, porque entendemos que dentro de lo que Dios está haciendo, nosotros encajamos como herramientas en las manos de Dios. Encajamos como instrumentos en las manos de Dios, no como marionetas, sino a través del ejercicio de nuestra propia voluntad. Es decir, mi querido hermano, Dios está usando su voluntad y está usando mi voluntad. Él me da ese convencimiento interior para que yo pueda tomar las decisiones que debo tomar como su hijo y como su herramienta.
Miramos también en Hechos 13, el versículo 48. Hechos 13, 48 dice que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Observamos acá, los discípulos están predicando, pero dice acá que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Es decir, no es el instrumento humano el que recibe la gloria, sino es Dios el que está usando ese instrumento humano, el que merece la gloria. Volvamos nuevamente a Romanos 10, versículos 12 al 15, para ver una cosa más allí en este tema. Dice en Romanos 10, 12 al 15, dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Observamos acá, mire, cómo nosotros, los seres humanos, participamos en esa tarea que el Señor está haciendo de salvar a sus escogidos, de poner a sus escogidos en el cuerpo de su amado Hijo. Usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios a través de los cuales la predicación llega a otras personas. Y por eso nos dice acá: ¿cómo creerán si no han oído? Es necesario que oigan. ¿Y por boca de quién van a oír? Entonces Dios usa herramientas humanas, instrumentos humanos, para que su mensaje llegue al corazón de las personas en las cuales Él está trabajando. Yo le doy gracias a Dios de que Él nos encamina a esas personas en las que Él está trabajando, a las cuales sensibiliza y a las cuales prepara para que cuando lleguemos nosotros con el mensaje de salvación, su mensaje de salvación, ese mensaje que Él envía a través de nosotros, haya cabida en el corazón de estas personas y puedan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero notemos, yo soy el instrumento en las manos de Dios a través del cual el Señor está rescatando a los perdidos. Solamente el instrumento, no soy más que eso. Y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, somos instrumentos, somos herramientas en las manos de Dios, herramientas a través de las cuales Dios cumple su propósito en el mundo, a través de las cuales Dios extiende su reino. Porque usted y yo, mi querido hermano, somos herramientas para la extensión del reino de Dios. Él lo ha determinado de esta manera. Entonces la soberanía de Dios en sus elegidos se manifiesta de manera práctica, ejerciendo su poder vivificante, ejerciendo su poder fortalecedor, ejerciendo su poder directivo, ejerciendo su poder preservador. La soberanía de Dios en sus elegidos se equilibra con la voluntad humana, aunque aparentemente son contradictorios, porque entendemos entonces que el hombre siempre está bajo dominio. O está bajo el dominio de Dios para salvación, o está bajo el dominio de Satanás para condenación. Pero entendemos que esta realidad no debe llevarnos al fatalismo, porque nosotros debemos reconocer y entender que somos responsables de hacer aquello que el Señor nos manda, porque es de esta manera como encajamos en sus planes y encajamos en sus propósitos, y es de esta manera también como recibimos los privilegios que Él quiere darnos como sus herramientas. Porque como herramientas que obedecemos, como herramientas que nos disponemos en las manos del Señor para que Él cumpla su voluntad, nosotros tenemos grandes privilegios. Es un privilegio, de hecho, ser una herramienta. Es un privilegio que una persona llegue a conocer al Señor como su Señor y Salvador, escuchando lo que el Señor tiene que decirle a través de nosotros. Qué alegría es para mí cuando una persona, al escuchar el mensaje que Dios envía a través de mí, esa persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Para mí es una alegría, porque entiendo que Dios me ha usado para rescatar a esa persona del poder del pecado y de la muerte. Porque reconozco que yo fui utilizado como el Señor para un uso honroso, un uso de honra para Él. Y le doy gracias a Él por usarme de esta manera, porque no lo merezco. No hay ningún mérito en mí. Jesús, por su soberanía, es porque Él quiso elegirme. Él me eligió con ese propósito. Y Él eligió a usted y eligió a todos los que Él ha llamado a su iglesia, los eligió para salvación.
pero es su soberanía la que ejerce para que esto sea una realidad en su vida y sea una realidad en mi vida también. Finalmente vamos a ver en esta mañana cómo la soberanía de Dios se demanda una respuesta del cristiano. La soberanía de Dios en sus elegidos demanda una respuesta de ellos. Y vamos a analizar entonces el primer texto allí en Hechos 13, versículo 25. Hechos 13, 25. Nos dice la palabra del Señor: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Mire, está hablando acá de Juan el Bautista y dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Y la respuesta que él mismo da dice: no soy yo él. Yo no soy él, yo no soy el Cristo. Mas el que viene tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Es decir, él reconoce su indignidad. Mire, y es un hombre del cual el Señor Jesucristo dijo que de los nacidos de mujer no había un hombre más importante que Juan el Bautista. Ahora, si eso dijo de Juan, ¿quién soy yo? Debo reconocer mi indignidad y el entender que Dios es soberano para hacer lo que Él quiere y que yo sencillamente soy una herramienta, un instrumento en sus manos. Eso me debe llevar a reconocer mi indignidad, a decir: Señor, gracias, porque yo no merecía este privilegio. Yo no merecía la dignidad de ser tu predicador o tu anunciador o ser tu herramienta. Yo no lo merecía, Señor, pero tú quisiste darme ese privilegio. Si tú, mi querido hermano, tienes el privilegio de compartir con alguna persona el mensaje de salvación, es un privilegio para ti. Dios te está usando como una herramienta para su gloria. Entonces reconoce tu indignidad, reconoce que no eres tú, es Él el que está obrando en tu vida. Y si hay resultados, no digas: yo me gané un alma para el Señor, yo me gané 2 almas o 3 almas. Di: el Señor me usó para traer una persona a su reino. El Señor me usó para traer 10, 20, 30 personas para su reino. Gracias, Señor, por usarme de esta manera tan especial. Reconociendo tu indignidad. Tú no tienes la dignidad para hacerlo. Yo no tengo la dignidad. Pero Él nos usa a pesar de esa condición indigna nuestra. Es lo que reconoce Juan el Bautista: no soy digno de desatar el calzado de sus pies, pero aún así Él quiso usarme. Entonces, igual que Juan el Bautista, tú y yo podemos hacerlo de la misma manera, expresar, reconocer nuestra indignidad y entender que Dios es soberano y que así como te está usando a ti o me está usando a mí, puede usar a cualquiera. Entonces entiendo que el que lo haga conmigo es un privilegio y eso me lleva entonces a reconocer mi indignidad. Pero también me lleva a humillarme delante de Él. Y quiero leer un texto en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículos 34 al 37. Daniel 4, 34 al 37 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuando hablamos de humillarse delante de Dios, vemos a este hombre, a Nabucodonosor, fue un rey muy orgulloso.
Y por causa de ese orgullo desmedido que tenía, fue humillado de parte de Dios y fue enviado a habitar entre las bestias. Y dice que le crecieron las uñas, y dice que le creció el cabello, y dice que andaba en el monte. Todo esto lo vivió Nabucodonosor hasta que, lo que leímos acá en este texto, hasta que dice que al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Él estaba enloquecido, pero cuando levantó su mirada al cielo y reconoció, se humilló delante de Dios, Dios le devolvió su razón. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano que lleva al hombre a la humillación. Y por eso entendemos cuando el Señor nos dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Tengamos cuidado de no vivir enalteciéndonos, porque si lo hacemos, vamos a ser humillados. Pero si nos humillamos delante del Señor, vamos a ser enaltecidos, exaltados, cuando fuere tiempo. Entonces, reconocer la soberanía de Dios lleva a su elegido, lleva al cristiano a humillarse delante de Dios, humillarse delante de Él. También lo lleva a temerle. Vamos a mirar en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1, 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, cuando yo le temo al Señor, estoy ejerciendo o estoy usando la sabiduría que Él provee. Entonces, ¿cómo llego a tener esa sabiduría? Porque Él me da esa sabiduría. Por eso Él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora miremos qué es ese temor de Jehová. Vamos a mirar en Proverbios 8, versículo 13. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, cuando yo reconozco que Él es el que reina sobre todo, yo le temo, reconozco que debo temerle y empiezo a ser un hombre, una mujer, un niño, un joven sabio, cuando le temo. Porque es allí donde empieza la sabiduría, cuando yo reconozco que debo temerle a Él, y cuando yo le temo al Señor, entonces aborrezco el mal, la boca perversa, la arrogancia, el mal camino. Ese es el temor de Jehová. Entonces dejo de hacer aquello que no es agradable para Dios, porque ahora estoy pensando en agradarle a Él y estoy temiéndole. Pero yo puedo hacerlo porque su soberanía se está ejerciendo sobre mí. Él me está llevando a temerle, así como me lleva a obedecerle. Vamos a ver el Salmo 119 en el versículo 36. Salmo 119, versículo 36. Dice el salmista, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Observamos cómo el salmista está reconociendo el gobierno de Dios sobre él. Y por eso le dice, Señor, por favor, inclina mi corazón, ¿sí? Es algo que le está pidiendo el salmista a Dios que haga. Versículo 36 nuevamente, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Pero también ahí en el Salmo 119, versículo 133, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es decir, Dios mismo es el que obra en mí para que yo pueda obedecerle. Si usted y yo podemos obedecer al Señor, démosle gracias porque es su obra en nuestras vidas. Es su obra soberana en nuestras vidas, llevándonos a la obediencia. Pero también nos lleva a la gratitud, nos lleva a agradecerle. Vamos a mirar allí en Efesios 5, 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
observemos cómo el Señor nos lleva a la gratitud, nos lleva a ser agradecidos. El control del Espíritu Santo nos lleva a agradecer al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Si no ejerciera su dominio sobre nosotros, no seríamos agradecidos, porque nuestra naturaleza nos lleva a la ingratitud, nos lleva a olvidarnos. Y nada más analicemos nuestra vida, la tendencia natural que tenemos es a olvidarnos fácilmente de los favores que recibimos. Pero cualquier cosa, cualquier detalle negativo lo recordamos con mucha facilidad. Es nuestra naturaleza. Pero el Espíritu Santo morando dentro de nosotros nos hace recordar todas aquellas cosas que recibimos de nuestro Dios y nos lleva a agradecerle a Dios por todo lo que Él hace a nuestro favor. Ahora también nos lleva a gozarnos en todos. Vamos a mirar el profeta Joel, capítulo 2, versículo 23. Joel 2, 23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Cuando observamos todo lo que Dios hace, ese hecho de ver la lluvia caer, ese hecho de ver las plantas crecer, ese hecho de ver al sol cuando sale en la mañana, nos lleva a agradecerle al Señor y decirle: gracias, Señor, por esto que estás haciendo. Gracias, Señor, por permitirme disfrutar del agua que cae. Gracias por permitirme disfrutar del calor del sol. Gracias por permitirme disfrutar de cada cosa que tú haces. Entonces, el observar lo que Dios está haciendo nos lleva a la gratitud, pero es el ejercicio de la soberanía de Dios la que nos lleva a la gratitud. Y nos lleva también a la adoración. Quiero que terminemos esta mañana mirando en San Mateo capítulo 11, versículo 26. Mateo 11, 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Bueno, vamos a leer desde el 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Observamos acá que reconocer esto que Él ha hecho por nosotros nos lleva a la adoración, y el Hijo nos da ejemplo de eso. Dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué está alabando el Hijo al Padre? Dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Es decir, cuando tenemos la oportunidad de contemplar la soberanía de Dios, ese contemplamiento de la soberanía de Dios nos lleva a postrarnos delante de Dios y decirle: gracias, Señor, te alabo y te bendigo, porque has determinado darme a conocer estas cosas. Así el Hijo lo hizo, el Señor Jesucristo lo hizo con su Padre, y lo alabó por ese privilegio tan grande que nos ha entregado a nosotros, a ti y a mí, de que podamos comprender la soberanía de Dios, de que podamos ver la soberanía de Dios en acción, porque es la respuesta obligada a lo que Dios hace en nuestras vidas. Es la manera como Dios quiere que nosotros respondamos a lo que Él está haciendo en el ejercicio de su soberanía. Mis queridos hermanos, quiero que terminemos esta mañana. Bueno, vamos a recapitular lo que hemos estado aprendiendo, y vamos a enfocar nuestras vidas, vamos a tratar de enfocar nuestras vidas. Entonces dice que la soberanía de Dios en sus elegidos se manifiesta de manera práctica, ejerciendo su poder vivificante, ejerciendo su poder fortalecedor, ejerciendo su poder directivo, ejerciendo su poder preservador. Que también la soberanía de Dios en sus elegidos se equilibra con la voluntad humana. La soberanía de Dios y la voluntad humana son
aparentemente contradictorias, pero pareciera una paradoja, es como una paradoja porque las dos cosas son ciertas. Es decir, el hombre es responsable de hacer lo que sabe que debe hacer, pero todo esto lo hace bajo el control soberano de nuestro poderoso Dios. Dios ejerce el control sobre todo y sobre todos, porque Él es el soberano sobre el universo, soberano sobre su creación, y nada sucede en su creación que Él no lo esté controlando. Entonces, recordemos que el hombre siempre está bajo dominio, que está o bajo el dominio de Dios para salvación o está bajo el dominio de Satanás para condenación. Pero que ese conocimiento de la soberanía de Dios no debe llevarnos al fatalismo. Porque si bien es cierto que Dios va a salvar a aquellos a quienes ha determinado salvar, Él ha querido regalarnos el privilegio de usarte a ti y usarme a mí para rescatar a algunas almas del infierno, del camino de la muerte. Entonces, y cuando Dios te use para rescatar a alguna persona que iba camino al infierno, entonces dale gracias a Dios porque ha sido su instrumento, porque te ha usado para rescatar a esta persona del poder del pecado y de la muerte. Y gózate, no de lo que tú has hecho, gózate de lo que Dios está haciendo en tu vida. Gózate de que Dios te esté usando como instrumento para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Y especialmente, mi querido hermano, debemos recordemos que la soberanía de Dios, el ejercicio de la soberanía de Dios demanda una respuesta de sus elegidos. El ejercicio de la soberanía de Dios demanda una respuesta del cristiano, porque cuando reconocemos la soberanía de Dios, esto nos lleva a reconocer nuestra propia indignidad. Esto nos lleva a humillarnos delante de Él. Esto nos lleva a temerle, nos lleva a obedecerle, nos lleva a agradecerle por todo lo que ha hecho a nuestro favor, nos lleva a gozarnos en todo, pero principalmente nos lleva a adorarle, reconociendo que es el propósito final para el cual Dios nos creó, porque Él dice en su palabra: todos los formados de mi mano, para gloria mía los formé y los hice. Fuimos tú y yo creados, mi querido hermano, para la gloria de nuestro Dios. Vivamos para la gloria de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, entonces descansemos en la soberanía de Dios, reconozcamos que Él tiene control de todas las cosas, pero cumplamos con nuestra responsabilidad. No nos dejemos llevar por el fatalismo. Hagamos aquello que el Señor nos ha dicho que debemos hacer. Movámonos en la dirección que Él nos quiere llevar, y que tu vida y mi vida resulten para la gloria de Dios. Que tú y yo vivamos para darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por este tiempo especial que nos ha regalado para estar mirándolo como el Rey que reina sobre su pueblo, sobre sus santos, sobre los elegidos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana nos has permitido mirar una vez más esta perfección tuya, en la cual tú ejerces el control y tu voluntad sobre todo lo creado. Gracias, Señor, porque ejerces tu soberanía sobre nosotros de muchas maneras. Gracias porque nos has mostrado esas maneras en esta mañana. Gracias porque nos has permitido reconocer que tú reinas sobre nosotros, Señor, y queremos pedirte, Padre bueno, que nos ayudes a identificar, a poder ver cuál es nuestra responsabilidad, y que nos ayude, Señor, que nos fortalezcas para que podamos cumplir con esa responsabilidad que nos has asignado, y que vivamos, Señor, para tu honra y tu gloria. Padre, toca la vida, el corazón de cada persona que ha estado allí atrás de la pantalla escuchando este mensaje, Señor, para que pueda reconocer su responsabilidad delante de ti y pueda cumplir con esa responsabilidad. Pero también toca su corazón para que pueda entender que tú eres un rey que reina, y que nosotros lo mejor que podemos hacer es someternos a tu dominio y autoridad. Padre, muchas gracias por este tiempo especial que nos has regalado esta mañana, y gracias, Señor, porque el saber que tú reinas nos da paz y nos da tranquilidad. Así todo a nuestro alrededor se convulsione, nosotros tenemos paz y tranquilidad porque tú nos das esa paz, porque tú lo has dicho de esta manera: mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Señor, que no nos dejemos turbar ni tengamos miedo, porque podemos disfrutar de tu paz bendita, porque tú eres el soberano que reina con poder, porque tienes el poder para hacer todo lo que quieras y ejercer tu autoridad como a ti te place. Padre bendito, muchas gracias
por este tiempo especial que nos ha regalado en esta mañana. Mi querido hermano, qué privilegio nos ha regalado el Señor en este día de poder estar delante de su presencia y invitarlos, mis queridos hermanos, a seguir conociendo a nuestro Dios. Sigamos escudriñando su bendita palabra para ver sus perfecciones, para poderlo reconocer en la creación, para poderlo conocer a través de lo que Él hace, pero también para poderlo conocer a través de lo que Él dice en su bendita palabra. Recuerden que son esos dos hilos conductores los que nos llevan a un mayor y mejor conocimiento de Dios. Conocer a nuestro Dios a través de lo que Él hace, pero también conocer a nuestro Dios a través de lo que Él dice. Por eso debemos ser muy juiciosos en el estudio y la meditación de su bendita palabra. Mis queridos hermanos, que Dios continúe bendiciendo de manera especial su vida y le guíe a cumplir con su responsabilidad y aceptar su soberanía. Dios te bendiga.